Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos mirando este primer capítulo del versículo 1 en adelante hasta el capítulo 2, ¿verdad? O sea, en realidad es hasta el versículo 21, ¿verdad? Que nos va indicando y nos va mostrando el libro de los jueces, lo esencial y lo principal de esta conquista. Después, la conquista de Betel, aquí sería ya entonces otra tradición. Pero ahora vamos a entrar. En primer lugar, entonces, hay aquí tres personajes. Está Judá, está Simeón y está también Caleb y los kenitas. Aquí encontramos, como le estaba diciendo, del capítulo 1, desde el versículo 2, porque en el versículo 1 nos hablaba directamente y nos hacía una introducción, ¿verdad? Que nos decía directamente que había muerto Josué, ¿verdad? Y después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. Y aquí viene ese diálogo. Entonces, en primer lugar, le corresponde a Judá. Eso ya habíamos dicho en los cursos anteriores, también hemos insistido. El hecho de que Judá está en primer lugar. Es el privilegio aquí, de cierta manera, con Judá, porque es Judá el que escribe también la Biblia, en realidad. Lo que nosotros encontramos aquí, la tradición, es la tradición de toda esta tribu, que es la única sobreviviente. Hemos explicado anteriormente, ustedes pueden volver a Ñande Yarañe Antiguo Testamento a través de YouTube, BBP Yujubaiteta, en el recurso bíblico de todos los días. Y ahí encontramos que el privilegio lo encontramos en Judá y esta es la forma, cómo se va expresando, ¿verdad? Y entonces aquí con Simeón, Judá entra también, hay una relación muy estrecha también con Simeón y ellos son quienes destruyen a Besek, ¿verdad? Y hoy es Kirbet Ipsik, eso es como se llama ahora actualmente esta ciudad. Este es en el camino que va hacia Siquén, Bet-Shean, sobre todo eso actualmente nosotros podemos visitar, conocemos, son lugares bien geográficamente posibles de visitar, o sea, de encontrar históricamente y geográficamente. Ahora aquí nosotros encontramos también al rey, ¿verdad? Adonisedec en Jerusalén. Eso lo encontramos en los versículos 2 al 8. Hasta ahí entonces se nos va mostrando esta primera lucha, esta primera conquista. Ahora, el nombre de este rey en realidad no es tan desconocido, ya que aparece también en el libro de Josué. Nosotros en el libro de Josué, en el capítulo 10, ya habíamos hablado del nombre de este rey. En el versículo
capítulo 10, versículo 1, decíamos nosotros, Adonisedec, ¿verdad? Que sería mi Señor de justicia, ¿verdad? Rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y lo había consagrado al exterminio, y entonces comienza toda esa historia a hablar. Y se le presenta, aparece aquí en este libro de Josué por lo menos, como un enemigo, ¿verdad? O sea, este es un adversario de Josué ya desde el comienzo. Pero después sabemos que será vencido este rey. Incluso, aunque este relato que nosotros encontramos en Josué 10 está cuestionado por los historiadores, porque nosotros sabemos que aquí hay mucha teología. Por eso es que los historiadores, cuando entran, las ciencias auxiliares son muy importantes, ¿verdad? Y encontramos cierto cuestionamiento. La noticia de Jueces plantea algunos problemas, sobre todo cuando conocemos mucho más de Jerusalén, que no será conquistada entonces por David, ¿verdad? Será conquistada más que por David. Nosotros eso vamos a ver en el capítulo 5, 6, 9 del segundo libro de Samuel recién. Ahí entonces, ¿cómo es eso? Entonces aquí hay algunos detalles muy importantes que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Aquí se habla de un Josué que conquista, en el capítulo 10 decíamos, ¿verdad? Capítulo 10 de Josué. Luego, ahora encontramos también en el capítulo 1 de los Jueces. Entonces, estamos entrando poco a poco en algunos problemas, porque después también tenemos en el segundo libro de Samuel. Vamos a mirar un poco, ya estudiaremos oportunamente, pero es importante que veamos desde ahora, capítulo 5, del 6 al 9. ¿Qué nos dice aquí? De la siguiente manera, el rey, dice, avanzó con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Pero estos dijeron a David, tú no entrarás aquí. Los ciegos y los inválidos bastarán para impedírselo. Por eso, con eso querían decir, David nunca podrá entrar aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad de David. Y así continúa, ¿verdad? Eso encontramos en el segundo libro de Samuel. O sea que es David el que va a conquistar Jerusalén. Pero aquí tenemos, entonces estamos entrando en ciertos problemas, se plantean ciertos problemas con este capítulo del libro de los Jueces, o digamos el problema que se plantea con el segundo libro de Samuel. Ahora, nuestro redactor, es decir, el redactor final, el que realiza esta meditación profunda como comunidad, como iglesia, ¿verdad? Lo recuerda también en otra parte por medio de la precisión final, los jebuseos. Es decir, este es el lugar donde está la tribu, el clan de los jebuseos, que vivieron allí con los hijos también de Benjamín. Benjamín pertenece al clan, ¿verdad? O sea, pertenece a la tribu, a las tribus, una de las tribus de Judá. Y dice también hasta el día de hoy. Miremos justamente aquí en el capítulo 1:21 dice, por eso los jebuseos, dice, continúan habitando en Jerusalén con la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. Entonces, históricamente se nos está presentando aquí a Jerusalén como un lugar, una ciudad donde también están los hijos de Benjamín. Ahora, el propio David no está totalmente ausente del relato aquí, ya que la instalación de Judá acaba en Hebrón. Judá entonces irá hasta Hebrón y ahí se va a ubicar. En el 1:10 nos decía eso justamente. Dice de esta manera, Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arba y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. Entonces avanza y aquí de cierta manera lo encontramos en Hebrón, futura y primera capital de David. Esto sabemos que Hebrón entonces, según el segundo libro de Samuel, nos habla muy claramente. Ahí mismo que habíamos leído en el capítulo, vamos a mirar de nuevo el segundo libro de Samuel, capítulo 5, del versículo 1 al 5, nos habla de que
David tiene ahí a Hebrón como la primera capital de su reino. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. El Papa ha tenido su última audiencia general del año ante varios miles de peregrinos en la gran sala de audiencias del Vaticano. Francisco ha recordado la valentía de José cuando tuvo que huir precipitadamente a Egipto con la Virgen María y el niño Jesús. Pensiamo oggi tanta gente che sente questa ispirazione dentro. Fuggiamo perché qui c'è pericolo. El Papa ha destacado el contraste entre San José y el rey Herodes, un hombre cruel que quiere proteger su poder a toda costa. Ma non dobbiamo pensare che si vive nella prospettiva di Erode solo se si diventa tiranni, no. In realtà è un atteggiamento in cui possiamo cadere tutti noi. Ogni volta che cerchiamo di scacciare le nostre paure con la prepotenza, anche se solo verbale o fatta di piccoli soprusi messe in atto per mortificare chi ci è accanto. Francisco ha recordado que la vida nos reserva problemas y dificultades, pero que no se superan con la violencia ni sacando lo peor de nosotros. È un luogo comune, sbagliato considerare il coraggio come virtù esclusiva dell'eroe. In realtà il vivere quotidiano di ogni persona richiede coraggio. Il nostro vivere, il tuo, il mio, di tutti noi, non si può vivere senza coraggio. Coraggio per affrontare le difficoltà di ogni giorno. Además, Francisco pidió ver en el rostro de Jesús que escapa en brazos de María, el rostro de los emigrantes de nuestro tiempo que escapan de la guerra, del peligro y de la miseria. La mia benedizione. Cari fratelli e sorelle, en agosto, el Papa retomó sus audiencias generales tras las vacaciones de julio y su convalecencia, y así le recibieron. Los peregrinos más curiosos fueron el director y el protagonista de la serie The Chosen. Porque yo tengo el honor de interpretar el rol de Jesús en la serie televisiva The Chosen. Que bonito que lo encuentres, que te haga feliz. Gracias. Y como en agosto se celebraron los Juegos Paralímpicos de Tokio, el Papa les envió este saludo. Invio il mio saluto agli atleti e li ringrazio perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio. Essi infatti manifestano come l'impegno sportivo aiuti a superare difficoltà apparentemente insormontabili. A lo largo del mes, Francisco siguió muy de cerca la retirada de tropas de Afganistán y la toma del país por parte de los talibanes. Mientras tanto, miles de personas fueron hasta el aeropuerto de Kabul para intentar escapar. Mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo. Solo così la martoriata popolazione di quel paese, uomini, donne, anziani e bambini, potrà ritornare alle proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto reciproco.
También al Papa le conmovió la situación en la que quedó Haití tras un terremoto que el 14 de agosto se cobró al menos 2.200 vidas y dejó más de 12.000 heridos. Desidero esprimere la mia vicinanza a quelle care popolazioni colpite duramente dal sisma. El Papa acabó el mes con un importante nombramiento. Puso a una monja experta en economía como nueva número 2 del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Tiene 46 años y se llama Alessandra Smerilli. Se ocupará de coordinar y promover iniciativas sobre cuestiones sensibles como la pobreza, la economía, el medio ambiente o la emigración. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces,
ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Cantando por pueblos, predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología tan interesante del libro de los jueces, en este capítulo tan interesante. Nosotros hablábamos y estábamos mirando aquí la problemática, ¿verdad?, de la conquista de Jerusalén. Y aquí estamos hablando también de la conquista de Hebrón. Hebrón conquistada por David, David que reina allí, es la primera capital entonces donde David comenzó a reinar. Incluso nos pone el tiempo en que estuvo reinando ahí. Ahora,
de entrada se percibe esta compleja relación del libro con la historia, porque nosotros sabemos que todos los libros bíblicos, ¿verdad?, son libros, en realidad son libros teológicos, ¿verdad? Pero por eso se nos presenta un poco de una manera bastante complicadita, para poner la historia con la teología. Esto no quiere decir que no tenga un trasfondo histórico, sino que ya sabemos, dentro del contexto histórico, estamos leyendo nuestra historia como una intervención de Dios sobre la vida del pueblo, sobre la vida de la comunidad. Y por eso se está describiendo de esta manera. Y algunas veces entra un poco con el género literario, los géneros bíblicos que se utilizan en la Biblia, entramos un poco en conflicto, ¿verdad?, con ciertos datos históricos. Y al mismo tiempo, como es muy difícil, o sea, tener todos los datos históricos, todas las precisiones históricas, y entonces al entrar en el aspecto teológico siempre quedamos un poco más corto con todo lo que significa el contexto también histórico. Ahora, el objetivo en realidad es manifestar la elección de Judá por Yahvé. Atención, es aquí donde nosotros tenemos que apuntar y es aquí donde nosotros tenemos que entrar para conocer verdaderamente lo que se está queriendo transmitir en este capítulo 1. Atención, vuelvo a subrayar, porque algunas veces dicen cualquier cosa, ¿verdad?, cuando uno no entiende, o sea, cuando uno entra, lo toma ahí, lo lee. Algunos te dicen, aquí luego eran hermanos y él tendría que haber luchado solo. ¿Por qué le va a llamar a su hermano? O sea, dicen cada disparate, ¿verdad? O sea, dice, con la ayuda de Dios tendría que hacerlo solo. Porque viste que decíamos bien en el capítulo 1, y eso es interesante, ¿verdad? Dice, cuando yo iré contigo, ahí le dice, sube conmigo, le dice Judá después a Simeón, ¿verdad?, que me ha tocado en suerte, atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo, al territorio que te ha sido asignado, le dice Judá a su hermano Simeón. Entonces algunos comienzan a decir, ¿cómo puede ser eso? Dice, Judá tendría que haberlo hecho solo, no necesita de nadie. Justamente están diciendo todo lo contrario de lo que la Biblia está queriendo decir, ¿verdad? Porque la Biblia, aquí lo que está apuntando es siempre el valor comunitario. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho este aspecto? Abego la mañana va la ñande y catúa lleva la yaguata mi oñón directa. Aquí al contrario, cuanto más unimos con la fuerza de Dios, con el Espíritu de Dios, entonces vamos a unirnos. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios, la elección de Dios. Y además dice, porque ese es el territorio que Dios me ha dado. Sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte, es decir, que Dios me ha dado. Entonces vamos a conquistarlo juntos. Entonces, aquí el objetivo del autor sagrado de todos nuestros estudios es siempre aquella de manifestar y ver un poco la elección de Judá de parte de Yahvé. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 1, versículo 2 que ya hemos estudiado. El Señor respondió, que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Ya hemos dicho esto y ya hemos insistido bastante. Detrás de esto encontramos esa fuerza teológica, porque el que está escribiendo en realidad es Judá. El que está escribiendo aquí es el que había sobrevivido a todos estos embates de la vida y todas estas circunstancias históricas que el pueblo de Israel sufrió, ¿verdad? Porque en el 721 ya estas 10 tribus del norte habían prácticamente desaparecido, o por lo menos se han convertido ya en samaritanos para este tiempo. Imagínense, ya pasaron casi 200 años, ¿verdad? Entonces del 721, estamos 721, después estamos en el 621 y 586, bueno, unos 130, 140 años, ¿verdad?, que ha pasado, y por lo tanto se encuentran en una situación bastante complicadita, ¿verdad? Bastante complicada. ¿En qué sentido complicada? En el sentido de que ellos tienen que luchar y tienen que conquistar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo hacemos como nación, entre comillas? ¿Lo hacemos como comunidad, como familia? ¿O lo hacemos solos, verdad? La intención aquí del autor sagrado es justamente el demostrarnos, de cierta manera,
una elección privilegiada sobre Judá, porque es Judá la que está escribiendo la historia. Judá es la que ha sobrevivido, con un poco, ¿verdad?, la tribu de Benjamín, que son los de la tribu del sur, del reino del sur. La del norte ya había desaparecido. Pero, sin embargo, se está apuntando igual al aspecto comunitario, al aspecto de la nación, al aspecto de Israel como tal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero,
o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de los jueces. Estamos mirando lo que ya hemos dicho desde el capítulo 1, del 1 al 21, ¿verdad? Con la conquista también aquí se ofrece, ¿verdad? Y se dice la conquista de Hebrón. Está muy en concomitancia, ¿verdad? De esa primera partecita. Nosotros hablamos ya de una preeminencia de la tribu de Judá, preeminencia, ¿verdad?, sobre cualquier otra tribu. ¿Pero por qué? Porque en realidad la que había permanecido después del exilio, o la que fue al exilio, que no sufrió los embates de la vida y sobre todo, casi yo diría como el exterminio, ¿verdad? Porque las tribus del norte, bajo el imperio asirio, habían sufrido prácticamente un exterminio, ¿verdad? De ahí comienzan los famosos samaritanos. De ahí que comienza esta rivalidad también entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Y porque ya le consideran y le dicen, ustedes ya no son de la tribu de Dios, el pueblo elegido, dentro del aspecto religioso o dentro del aspecto de la familia. ¿Por qué? Y porque en el 721 sabemos que se había mezclado esa sangre, ya no era la sangre pura, ¿verdad? Entonces, de ese momento son samaritanos. Los samaritanos son considerados de ese momento entonces fuera de la nación. Ya no son de sangre pura. Bueno, en fin, son elementos muy interesantes que nosotros tenemos que entender también históricamente qué había sucedido con este pueblo y cómo ellos comienzan a releer esa situación política o esa situación de la nación por la que pasaron. Ahora también repercute en un sentido teológico y en un sentido religioso. Allí está entonces, viste que es una situación bastante integral sobre la vida del hombre. Entonces, aquí directamente el autor sagrado está queriendo mostrar y está diciendo, Judá tiene la preeminencia sobre todas las otras tribus porque es la única que permanece, entre comillas, lo digamos, permanecen puros. Son los de la sangre pura, ¿verdad? Y entonces, esto nos indica, anoten y véanlo bien, esto indica entonces una elección ideológica, por una parte, porque es el autor sagrado el que nos está transmitiendo y nos está pasando, pero por otra parte también hay una elección teológica, porque miramos y decimos, ¿por qué se salvó, verdad, Judá? ¿Por qué Judá y un poco Benjamín también no pasaron la misma suerte que pasaron los otros? Y bueno, ellos miran y dicen, bueno, porque esto está en la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiso, ¿verdad? O sea, esa es la lectura que está haciendo la Biblia. Es entonces una elección también teológica. Y atención, por lo tanto nosotros ahí entramos y decimos que esta no es entonces una cuestión histórica como tal. No podemos entrar en un aspecto simplemente histórico. Así sucedió de esta manera. Mirá lo que sucedió. Estilo secta, estilo protestante. No. Aquí hay que entender bien la intencionalidad. De una manera podemos decir una intencionalidad ideológica.
Por otra parte, podemos decir de una intencionalidad, sobre todo teológica, de la elección de Judá, que se pone en primer lugar. Y con esto entonces estamos dejando de lado todo lo que podría ser el aspecto totalmente y netamente y propiamente solo histórico. Ahora, nosotros continuamos, ¿verdad? Y habíamos leído, y aquí está la instalación de Caleb, ¿verdad? En el Negev. Aquí entonces vamos entrando poco a poco hacia el sur, ¿verdad? Al sur de Hebrón. Esto lo habíamos leído desde el capítulo 1, del 12 al 15, que dice entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, estamos entonces yendo hacia el sur, yo le daré como esposa a mi hija Acsá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y este le dio como esposa a su hija Acsá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, este le sugirió que pidiera un campo. Entonces, que pida un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió. Ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Bueno, aquí entonces estamos hablando de esta partecita, ¿verdad?, que llega hasta el versículo 15, de la instalación de esta tribu hacia el sur. Quiere decir que aquí hay un personaje importante, ¿verdad?, que es Caleb. Sigue la misma lógica también de las otras narraciones. Nosotros encontramos esa narración de la antigua tradición, cómo se van dando los, entre comillas, digamos, los repartijos, ¿verdad?, de la tierra, o sea, cómo ellos van heredando esa tierra, cómo se les va distribuyendo. Pero sin embargo, no tenemos que olvidar que Caleb fue el único explorador, ¿verdad?, con Josué, en no haber hablado mal de la tierra prometida. Ellos justamente, ¿verdad?, ahí estamos en el números 13 y 14, versículo 20. Vamos a mirar un poco cuando vuelven los espías y ellos comienzan a narrar y a decir el informe de los exploradores. Al cabo de 40 días, entonces fueron a ver a Moisés y a Aarón y toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán y les presentaron su informe. Están volviendo. Al mismo tiempo que les mostraron los frutos del país, le contaron: fuimos al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que emana leche y miel y estos son sus frutos. Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país. Y aquí dice, Caleb trató de animar al pueblo que estaba junto a Moisés. Subamos enseguida y conquistemos el país. Volvemos enseguida con más bien de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante, en este día tan esencial para cada uno de nosotros, la primera semana del año 2022. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Primera carta de San Juan, capítulo 3, del 22 hasta el capítulo 4, versículo 6. Examinen si los espíritus vienen de Dios. Y por ahí tengo leitmotiv, idea central. Pe mañami, pe yehesakwami, pe yapoa, pe apico ouhina peñan de yara, o poco jawere neña, peñan de yara, o poco jawere, pe neapuetu unhe inde eyapo que naupea. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice: recibiremos de Él lo que pidamos, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandato, que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y Dios con Él. Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Había algo cierto y te las ia veñan de San Juan. Peoía ina peta pepona me lleva. Peñan de yarara puperio joa. Apeo hendusea, apeo hesha ina baeba peñan de yaro yerureña de catuete. Oye hesha kwa, oye hesa pea ina aveñan de yara. Hoy cuame ense hañan de yara o me ese pei pona mía. Pepu acabé y conteme vaya pojanguá, peta pepuajú. Pero el que está en la mentira, queridos hermanos, el que está en el desorden de su propia vida, ciertamente, doy cuase y este hoy, veñan de ya, de cuase y este hoy. Ni nos endusei hoy, ani oigen, nas endusei la paibe, nas endusei ababebe, ni isube, ni tuabe, ni hapishabe nos endusei. ¿Por qué? Y porque no estamos en el camino de Dios, en el camino de la verdad. Obvio con las eñas de Gina San Juan. Haumiako y coma huevoía ya da ahí con la coangañón de coamba eñan de yahuere coa lleva peñan de yara ñe o hueruñan de epe o y coma después, pero ¿dónde? En las comunidades. Esto es entonces lo que nosotros le llamamos lo antropológico, lo sociológico. Upeaco dice Gina upeñan de peñandere cobepe yahuere coma hoy peñan de comunidades. Esta mañana de Abuitebe llévanos en Dulceya Beñan de Yarañe. Y por eso nos está diciendo justamente, ¿verdad?, que lo elemental y lo fundamental en positivo es pidamos a Dios para cumplir sus mandamientos y hacer lo que le agrada. Ojalá que esta sea nuestra meta, queridos hermanos, la meta principal y el objetivo de todo cristiano, hacer y cumplir los mandamientos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué, me has dado mucho más de lo que yo te entregué.
Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Y nos encontramos con esta reflexión muy interesante, con esta reflexión que nos ayuda verdaderamente a nosotros a dar pasos importantes. También, primero para interpretar, pero luego también para mirar todo el aspecto, como decíamos, teológico, que no está apuntando simplemente a un elemento histórico. Y aquí te presenta entonces y te dice justamente que Caleb era el único, ¿verdad? Con Josué justamente, estos dos únicos que no se habían puesto en contra a eso que Moisés les había pedido, que vayan a explorar la tierra, que traigan los informes. Y bueno, ellos al reunir entonces prácticamente los 10 comienzan a decir, es una situación dificilísima, ¿verdad? Los amalecitas habitan en la región del Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos ocupan la región montañosa y los cananeos viven junto al mar a lo largo. Qué poderosa es la gente que ocupa el país. Y entonces hemos visto a los anaquitas y así sucesivamente, los ánimos. Sin embargo, Caleb es el que trata, ¿verdad?, de calmar. Pero ellos replican, miren que la gente sigue replicando. No podemos, dice, atacar a esa gente porque es más fuerte que nosotros. Bueno, todo esto es un poco, entre comillas, decimos algo que ya estudiamos. Y nosotros decíamos que es el pecado de Israel en esta situación. No se está animando, no hay que ser, no hay la opitao bebe indicatura rogroño no con ánimo un barete va y con la yapota. Aquí está, se dan cuenta que es una cuestión bastante teológica, ¿verdad? No es tanto histórica, tal vez histórica también, ¿verdad? Porque
nosotros sabemos que dentro de la cuestión histórica, sabemos que estos pueblos que estaban en ese lugar, ciertamente ellos estaban afianzados en su tierra, o sea, tenían posibilidades de luchar, de pelear por su tierra, y entonces se nos puede presentar también una cuestión histórica, pero no es lo esencial y lo fundamental, como dijimos, ¿verdad? Lo esencial y lo fundamental sería otra cosa totalmente. Y aquí encontramos mucha teología, como acabamos de leer del libro también de los números, el capítulo 13 y el capítulo 14, que después va a ser una rebeldía del pueblo, incluso va a ir mucho mayor, ¿verdad? Porque después se van a rebelar contra Moisés y se van a rebelar contra Aarón. Ahí tiene que intervenir el Señor, ¿verdad? Y les va a tener que castigar y todas esas cosas. O sea, son elementos muy interesantes para reflexionar que detrás de todo esto no solamente encontramos un aspecto histórico, sino que por una parte hay un aspecto, decíamos, ideológico, donde Judá es el primero, el oñimoyena, el atendotai. Pero gente hoy lo iba después, ¿verdad? Gente hoy, entonces más vio la atendota, porque las otras tribus ya habían desaparecido. Pero está recordando y está metiendo a todas, ¿verdad? Porque está apuntando también hacia el aspecto comunitario, de la comunidad, de la elección de Dios para con las 12 tribus. Y entonces, siguiendo un poco más, ¿qué se puede mantener de este primer cuadro que encontramos aquí? De esta conquista hacia Hebrón. Entonces, la situación que se describe aquí en el libro de Josué, una conquista de toda la tierra, seguida ya del reparto de los lotes, ¿verdad?, por tribus, es totalmente entonces aquí contradicha. En cuanto que nosotros en el libro de Josué encontrábamos que todo era una cuestión fácil, una lucha así, donde íbamos conquistando y listo, y estos son los reyes y fuera, y entonces después al final como que se les va repartiendo a todos y listo, aquí están las 12 tribus instaladas y ya estamos, ¿verdad? Sin embargo, parece que no es eso lo que había sucedido, ¿verdad? Es bastante contradicha. Cada clan o tribu debe conquistar con dificultad su espacio en este libro de los jueces. Y por eso nosotros decíamos en nuestra introducción anteriormente que tal vez nos está hablando mucho más de la realidad de cómo entonces también Israel, o sea, este pueblo fue entrando en esta tierra. Porque el otro pues tiene demasiada teología, donde Dios da la orden y entonces listo, y vamos adelante y conquistamos y la lucha. Incluso teníamos expresiones bastante duras, bastante fuertes, que incluso nosotros, o sea, la gente muchas veces no es que acepta tanto. Incluso me dicen, Padre, ¿cómo es que en este libro nosotros encontramos a un Dios muy sanguinario, muy duro, que les dice que tienen que exterminar a todo, que le tienen que matar a todo? ¿Cómo? ¿Qué clase de Dios es? ¿Viste? Entonces eso es porque no entendemos, ¿verdad?, del aspecto directamente teológico. Porque aquí la preocupación es otra cosa, ¿entienden? Toda la cuestión del anatema, todo esto es entonces más bien desde un sentido, ya dijimos, ideológico, desde un sentido religioso, que nos quiere enseñar, porque es un libro pedagógico, a que estemos atentos contra todo aquello que después nos desviará del verdadero camino que nos lleva hacia Dios. En síntesis, es eso. Entonces, cada clan o cada tribu aquí va a tener que pelear, va a tener que conquistar con dificultad su espacio. Y la conquista también es otra cosa que aparece aquí. Está muy lejos de haber sido una conquista total, como el libro de Josué, ¿verdad?, nos presenta, por lo menos en esa primera parte. Porque después ya luego en el capítulo 24 parece que medio se arrepiente, o por lo menos sabemos que es una glosa, es algo que se agrega posteriormente, porque esto terminaría mucho antes de este libro de Josué, estoy refiriéndome a eso. Pero ahí en el libro de Josué también, después en el capítulo 24 nos va a decir, entonces Josué mismo que hace el discurso y le dice, bueno, estén atentos, ¿verdad?, porque hay muchas influencias negativas que ustedes van a encontrar y por lo tanto procuren cuidarse. Bueno, les va narrando de todo, etcétera. Lejos de nosotros abandonar
le va diciendo, ¿verdad? En ese discurso del capítulo 23, le dice luego directamente, el Señor su Dios les pensará, sean cada vez más constantes en observar y cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Bueno, el Señor desposeyó delante de ustedes naciones numerosas y fuertes. Bueno, pero si se vuelven atrás y se unen al resto de esos pueblos, ya, ahí está, se vuelven al resto de esos pueblos que todavía quedan con ustedes y establecen con ellos lazos de parentesco, mezclándose con ellos con ustedes, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo a esas naciones delante de ustedes. Y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo. Entonces quiere decir que hoy las embrios vuelven a la... Bueno, entonces, es muy interesante, ¿verdad? Pero nosotros estamos apuntando a lo esencial y lo fundamental, comprender cuál es el mensaje pedagógico para que el pueblo, es decir, la comunidad, se pueda adherir totalmente y responder a la voluntad de Dios. Nos despedimos por el día de hoy, que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.